Hola a todos, mi nombre es Noelimar González Maldonado y yo soy agrónoma y científica de suelos y hoy les voy a hablar sobre las ciencias del suelo. Y titulé mi presentación El suelo es vida porque vamos a ver que el suelo es el principal medio para la vida en nuestro planeta. Un poco de mí, yo estudié toda mi vida en escuela pública y me gradué de la Escuela Superior Domingo Aponte Collazo en Lares, donde fui parte de los futuros agricultores de América y como quería ser agroempresaria, comencé a estudiar contabilidad en la Universidad de Puerto Rico, de Arecibo. Pero me di cuenta que el ámbito de los negocios no me gustaba mucho, así que decidí cambiarme a estudiar agronomía en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, donde fui parte de la orquesta de cuerdas, también hice internados de verano, hice investigación subgraduada y fueron experiencias que me motivaron a querer hacer una maestría. Entonces, para la maestría fui a The Ohio State University, donde hice mi estudio en ciencias ambientales y recursos naturales con énfasis en ciencias del suelo. Y estudié cómo el manejo intensivo del suelo puede afectar la calidad del suelo luego de muchos años, alrededor de 50 años de manejo. Y durante ese tiempo también creé una organización voluntaria que se llama Women in Ag Science junto a mis compañeras, donde resaltamos y motivamos y tenemos una comunidad de support para mujeres en las ciencias agrícolas porque es un es un campo que casi no hay mujeres. Y nosotras queremos que las mujeres y las niñas sepan que si a ellas les gusta este campo, ellas también lo pueden hacer. Entonces, estas experiencias me motivaron a hacer un doctorado que ahora mismo estoy haciendo en la Universidad de California en Davis en suelos y biogeoquímica porque yo quiero ser profesora e investigadora principal. Y ahora mismo trabajo en viñedos, como ven en esta foto. ¿Pero por qué los suelos son importantes? Bueno, los suelos sostienen la vida en nuestro planeta, sostienen diferentes ecosistemas y también sostienen nuestra calidad de vida. Por ejemplo, un suelo erodado, un suelo desgastado, va a impactar de forma negativa la calidad de nuestro aire y también la calidad del agua que necesitamos consumir. Por eso es que hay que mantener nuestro suelo saludable. Y también los suelos nos proveen alimentos y necesitamos alimentos para vivir, así que tenemos que mantener los suelos de buena calidad y saludables para poder seguir produciendo los alimentos que nos sostienen. Y esto que hablamos son básicamente servicios de ecosistema que el suelo provee. Por ejemplo, abajo aquí, donde estoy apuntando, el suelo es un medio para la ingeniería. Ayuda a purificar y a suplir agua. Es un medio donde las plantas crecen, tanto bosques como cultivos. Ayuda al reciclaje de nutrientes y de desperdicios orgánicos. Es un mediador de gases de la atmósfera. Y finalmente es un hábitat para microorganismos del suelo y también meso y macro para organismos en general. El suelo está lleno de vida. El suelo tiene millones de organismos vivos que son esenciales para la calidad del suelo. Y aquí en esta foto les voy a enseñar arriba a la izquierda aquí en general les voy a enseñar diferentes organismos que viven en el suelo. Por ejemplo, aunque las bacterias son microscópicas, arriba a la izquierda podemos ver una asociación entre bacterias nitrificadoras que proveen nitrógeno y las raíces de plantas leguminosas. Es una asociación beneficiosa, mutualista. Entonces, en el centro arriba tenemos una asociación de raíces con hongos, especialmente con micorrizas. Y las micorrizas ayudan a la planta a obtener nutrientes limitantes como el fósforo y también a absorber más agua.
También tenemos organismos como artrópodos y nemátodos que ayudan a descomponer la materia orgánica y a seguir el ciclo de alimentos en el suelo. En el centro abajo tenemos raíces, porque las raíces son organismos vivos también y ellas excretan químicos y compuestos que impactan los microorganismos del suelo y la calidad del suelo. Y finalmente, un ejemplo que muchos hemos podido observar es que las hormigas son arquitectas del suelo y ellas tienen la habilidad de poder crear estos hormigueros que en realidad es un trabajo magnífico. En general, entonces, lo que yo les quiero decir es que los organismos del suelo son esenciales para llevar a cabo procesos importantes del suelo, como la descomposición, como el reciclaje de nutrientes, como la estructura del suelo, como la regulación de comunidades microbianas, crecimiento de plantas, por ejemplo. Que estos procesos son importantísimos para los servicios de ecosistemas del suelo, que acabamos de hablar, y, por ejemplo, producir comida, fibras, combustibles, antibióticos, porque los antibióticos provienen de hongos del suelo, materiales para construcción, secuestro de carbono, y esto es que el suelo puede, por medio de fotosíntesis, puede secuestrar CO2 de la atmósfera y fijarlo al suelo. El suelo puede ayudar a combatir el calentamiento global con esto. También ayuda en la descomposición de desechos, purificación del agua, infraestructura y cultura, y base para la vida humana. Pero, ¿qué es el suelo? Bueno, pues el suelo básicamente es mayormente material mineral, material que una vez fue roca, y con el tiempo y diferentes condiciones que vamos a hablar pronto, se fue descomponiendo hasta formar una fase mineral pequeña. También el suelo es alrededor de 5%, puede ser más bajito, puede ser más alto, pero más o menos 5% materia orgánica, que es material que una vez estuvo vivo, pero ya no lo está y se ha descompuesto. 25% agua y 25% aire. Entonces, para que el suelo se forme, tienen que pasar estos 5 factores. Tenemos que tener primero el material parental. También la topografía. Hay suelos, por ejemplo, un suelo en la cima de una montaña va a ser diferente a un suelo en el fondo en el valle. El clima. Un suelo en Puerto Rico va a ser diferente a un suelo en New York, por ejemplo. Los microorganismos o organismos en general. Y el tiempo. Los suelos toman mucho tiempo en formarse. Y por eso es que tenemos que cuidarlos porque también toman mucho tiempo en poder recuperarse del daño. Y algo muy particular de los suelos es que tienen esta capacidad de desarrollar horizontes. Aquí vemos diferentes horizontes que son capas. Estas capas tienen diferentes compuestos y minerales. Por ejemplo, esta capa O tiene mucha materia orgánica y se ve usualmente más oscura. Y luego de la capa O, que tenemos en suelos que no están manejados para la agricultura, tenemos el horizonte A, que también tiene bastante materia orgánica y tiene las raíces presentes. Luego le sigue la B, el horizonte B y luego el horizonte C, que tiene más rocas. Y si quieren ver más ilustraciones, aquí les dejo la cuenta de Instagram de este ilustrador. Entonces, me gustaría que hicieran un ejercicio con sus profesores o su profesor o profesora, donde comparen estos 4 suelos. Todos estos suelos son de Puerto Rico. Las fotos no son las mejores, pero más o menos podemos apreciar las diferencias. Y me gustaría que anoten cuáles son las diferencias entre estos suelos y por qué usted cree que pasa estas diferencias. Y algo que quería resaltar era que Puerto Rico tiene una diversidad de suelo extraordinaria.
Puerto Rico es tan pequeño, pero de los 12 tipos de suelos que existen bajo el sistema de clasificación americana, Puerto Rico tiene 10. Y esto tiene mucho valor ecológico y presenta muchas oportunidades. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro suelo, porque Puerto Rico es rico en diversidad de suelo y esto lo hace único. Para que tengan perspectiva, este es el mapa de los suelos de Estados Unidos. Que un país tan grande tiene lugares donde la diversidad de suelo es muy baja. Y Puerto Rico, que es tan pequeño, tiene una diversidad extraordinaria. Y esto es algo que tenemos que valorar. Algo importante también del suelo es la textura del suelo. Esto va a determinar diferentes propiedades del suelo. La textura más grande es la arena, luego le sigue el limo y finalmente la arcilla. Entonces, me gustaría que hiciéramos un experimento, con sus compañeros o con sus maestros o maestras, donde analicemos por el método táctil la textura del suelo. Podemos tomar una muestra del suelo de nuestro patio y vamos a quitarle todas las raíces, toda la hojarasca que tenga, que solamente sea suelo, y vamos a proceder a humedecer un poco el suelo. No le echen mucha agua porque no les va a salir. Un poquito de agua que esté húmedo como si fuera plasticina. Entonces, en el paso número 2, vamos a crear una bolita y también de una vez podemos crear como una culebrita para alargarle un poco. Y finalmente, en el paso número 3, vamos a hacer una cinta con nuestras manos. Y esta cinta es la que nos va a decir, el paso 3 y 4, cuál es la textura del suelo. Mientras más larga pueda ser la cinta sin que se rompa, eso significa que el suelo es más arcilloso. Si se rompe muy fácilmente empezando a hacerla, eso significa que el suelo es más arenoso. Y así sigue más o menos la escala. Y pueden dejarse llevar por esta escala que les puse, donde pueden identificar cuál tipo de textura tiene su suelo. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, esto determina propiedades de infiltración de agua, propiedades de capacidad de retener nutrientes y otras propiedades. Un suelo a la izquierda rojizo, arcilloso, por ejemplo, va a tardar en filtrar el agua mucho más que un suelo arenoso, como el que tenemos al centro, que un suelo de playa. Entonces, un suelo limoso que tenemos a la derecha no va a ser tan lento en filtrar el agua, por ejemplo, comparado con el arcilloso, pero no va a ser tan rápido como el arenoso. Entonces, hay otras propiedades, pero creo que la infiltración del agua es una de las más visuales que podemos hablar ahora mismo. Entonces, ¿cómo estudiamos la calidad del suelo? Pues tenemos que seguir el método científico. Tenemos que identificar una pregunta o un problema por medio de la observación, por medio de leer literatura. Vamos a identificar un problema que queremos solucionar y vamos a crear una hipótesis. Luego que creamos una hipótesis, tenemos que buscar la forma de probar esa hipótesis o contestar esa pregunta, y para eso vamos a llevar a cabo unos métodos. Esos métodos muchas veces en las ciencias del suelo incluye tener que ir al campo a tomar muestras y luego ir al laboratorio. Y también hay muchas veces donde hacemos exámenes o hacemos métodos en el mismo campo. Pero seguimos el método científico. Luego que hacemos esos métodos, vamos a analizar los datos con estadísticas y luego vamos a interpretar esas estadísticas y llegar a unas conclusiones. El suelo tiene propiedades físicas, químicas y biológicas. Eso quiere decir que el suelo tiene física, biología y química, estas diferentes áreas grandes. También tiene otras áreas, pero estas son las más generales. Dentro de las propiedades físicas está la infiltración de agua, capacidad de retener agua, textura, entre otros. Entre las propiedades químicas están los nutrientes, está el pH del suelo, que si el suelo es ácido o si el suelo es básico. También la materia orgánica,
salinidad, contaminantes y otros. Y finalmente las biológicas, donde evaluamos cosas como la respiración microbiana, diversidad, patógenos, reciclaje de nutrientes, descomposición de materia orgánica y otros más. Y la materia orgánica del suelo es algo que a mí me gusta resaltar porque es uno de los indicadores de salud y calidad del suelo más importantes. La materia orgánica no tiene absolutamente nada que ver con agricultura orgánica o no. La palabra orgánica en la ciencia significa que su estructura química está compuesta principalmente de carbono. No tiene nada que ver con pesticidas o fertilizantes. Pero la materia orgánica es un material que una vez estuvo vivo y ya no lo está. Y es esencial porque influye otras propiedades del suelo, como la infiltración, como la retención de agua, como fuente de nutrientes para los microorganismos reciclar. Y está directamente conectado con la biología del suelo. Hay una relación ahí estrecha entre ellos dos. Y usualmente cuando tenemos bastante materia orgánica en el suelo, vemos que los suelos son bien oscuros como en esta foto. Este es un suelo que tenía un contenido de materia orgánica súper alto, alrededor de 20. No es usual, pero quería enseñarles la foto para que vieran un suelo súper, súper curioso, súper cool. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, la forma en que manejamos el suelo puede impactar la calidad. El manejo irresponsable o intensivo del suelo puede causar degradación casi irreversible del suelo. Por ejemplo, el arado intensivo. Esto que ven aquí, en esta foto de background, esto es un suelo arado. Pasa un tractor y rompe la estructura del suelo para incorporar material vegetativo. El problema es que cuando se hace intensivamente, esto va a afectar la calidad del suelo a largo plazo. A corto plazo ayuda a liberar nutrientes, quizás a incorporar un poco de aire, pero a largo plazo lo que te va a hacer es erodar tu suelo y compactarlo más o menos a una profundidad mayor de 10 pulgadas, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con el arado. Hay que ser cuidadoso. No se puede hacer muchas veces. Hay que evaluar la frecuencia, la intensidad, la profundidad. También otra práctica detrimental para el suelo es dejar el suelo expuesto, desnudo, sin nada. Esto es terrible para el suelo. Se va a erodar. Cuando llueva, se va a erodar el suelo. Si hace mucho viento y está muy seco, se va a ir con el viento. Y el suelo tarda mucho tiempo en regenerarse, así que tenemos que ser cuidadosos porque esto nos va a afectar negativamente, quizás no en un año, pero sí en 5 años. Y si tu negocio es producir alimentos, pues vas a tener problemas al producir tus alimentos en 5 años si estás dejando los suelos desnudos. Pero, ¿cómo podemos cuidar nuestro suelo mientras ayudamos a los agricultores a producir alimentos? Esto es lo que nosotros, los científicos de suelo, estudiamos. Algunas prácticas saludables que hemos encontrado al hacer investigación para mantener los suelos saludables son, primero, mantener los suelos cubiertos siempre. El mejor cobertor es plantas. Las plantas cobertoras son excelentes. En esta foto que vemos aquí es un viñedo que tiene plantas cobertoras entre las siembras. Y esto ayuda inmensamente a mantener el suelo en su lugar y a mantenerlo saludable. También debemos minimizar el arado, ser cuidadosos con el arado. Y si podemos tratar de eliminarlo, como hacer agricultura agroforestal, eso sería genial. Claro, siempre y cuando pueda el agricultor llevar a cabo su objetivo. También debemos evitar el monocultivo. Necesitamos diversidad de plantas para tener un suelo saludable. También añadir material orgánico como composta es muy bueno para subir la cantidad de materia orgánica que tenemos en el suelo y reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, porque aunque son una herramienta bastante efectiva y rápida para los agricultores,
a largo plazo te va a afectar negativamente los microorganismos del suelo que son esenciales para la calidad del suelo. Ok, entonces estas son unas carreras, esto es algo bastante general de lo que yo sé de carreras en ciencias del suelo. Por ejemplo, en el gobierno federal hay diferentes niveles. No necesitas doctorado necesariamente, puede ser a nivel bachillerato o maestría también. Y hay diferentes tipos de responsabilidades que puedes hacer, como con el NRCS, que es el Natural Resource Conservation Service, el ARS, que es el Agricultural Research Service, y la EPA, entre otras. Estas son las que yo conozco, pero se hace investigación, se trabaja con agricultores, se busca formas de mejorar el manejo del suelo y trabajar con el agricultor a que cumpla sus metas, pero también que podamos proteger nuestros recursos. También en el Departamento de Agricultura local, no se necesita doctorado para esto, se puede hacer consultoría para diferentes fines. En la academia yo creo que es uno de los que más emplea científicos del suelo. Hay diferentes niveles. Yo les voy a proveer este PDF para que lo puedan ver con más detalle. Pero hay algunos trabajos que sí requieren doctorado, como ser investigador principal o profesor, que es lo que yo quiero hacer y por eso estoy haciendo un doctorado. Pero también hay muchos otros trabajos a nivel maestría, a nivel bachillerato, donde usted puede activamente ayudar a preservar los suelos, a trabajar con los agricultores o trabajar también en bosques, en diferentes ecosistemas, en agricultura urbana, a producir alimentos de una forma en que se pueda cuidar el suelo. También hay carreras en agencias privadas donde se hace investigación, monitoreo, optimización de manejo, y hay diferentes también niveles. No necesitas tener doctorado, pero si lo tienes también hay oportunidades. Puedes ser comunicador de ciencia, puedes hacerlo por tu cuenta propia, también puedes trabajar en revistas científicas, en organizaciones de comunicaciones de ciencia, extensión agrícola y agencias gubernamentales. Y también puedes trabajar por tu cuenta propia y es cualquier nivel. Realmente no necesitas un doctorado para hacerlo, pero si lo tienes también lo puedes hacer. Puedes dar asesoría a agricultores, ingenieros, negocios, contratistas, agencias gubernamentales, al público en general. Pero también puedes ser agricultor o agroempresario y estudiar ciencias del suelo te da una base buenísima para intentar o para hacer formas más innovativas y más modernas de hacer agricultura, como la agricultura agroecológica, agricultura agroforestal, regenerativa, orgánica, pero también puedes hacer la tradicional, claro que sí. Bueno, traté de poner todo en estos minutos, pero si tienen dudas y preguntas, no duden en contactarme. Estamos siempre a la orden y espero que les haya gustado.